Muchos ya se estarán preguntando por qué Luis Abinader, con su triunfo, fue el gran perdedor de las elecciones y por qué Leonel Fernández, si perdió las elecciones, es el gran ganador. El escenario ideal para Abel Martínez era declinar en favor de Leonel Fernández. Se hubiese ahorrado esas dos derrotas. Hay una razón simple y para llegar a ella de inmediato abordaremos el tema con Leonel Fernández. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos. Grandes historias dominicanas. Todo el mundo sabe que en el 2019 Leonel Fernández se fue del Partido de la Liberación Dominicana por los impases que tuvo con la dirección del partido y por el supuesto fraude que le hizo la entidad a su candidatura. Se entiende que no se descubrió nada en el proceso que supuestamente hizo la Junta, pero Leonel desde el principio sostuvo que hubo un fraude y su candidatura fue atropellada con ese algoritmo, ese famoso algoritmo que fue el que alteró el resultado de las votaciones. Pero ¿qué ocurre? La situación se dio porque Leonel Fernández quería volver a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, pero Danilo Medina y su corriente se oponían a que esto sucediera para ello continuar con el control del poder. Entonces, ante esta situación, prepararon a su candidato, Gonzalo Castillo, para enfrentar la candidatura de Leonel Fernández en virtud de que Danilo Medina no se pudo reelegir. Todos sabemos que hizo todos los esfuerzos posibles, pero ciertos poderes se lo impidieron. Aparte de la prohibición en la Constitución, también la Embajada de Estados Unidos, que todo el mundo sabe que tiene un poder, una influencia sobre este país, se opuso a la reelección de Danilo Medina. Entonces, Leonel Fernández, con su interés de ser el candidato presidencial, no tuvo de otra que dejar el Partido de la Liberación Dominicana y crear su propia fuerza. En tiempo récord podemos decir que lo hizo, o sea, creó su partido, pero no fue favorecido como esperaba en las elecciones, aunque tampoco el PLD. En este caso todo el mundo sabe que ganó Luis Abinader. Estamos hablando de las elecciones del 2020. Pero ¿qué ocurre? Leonel Fernández, que desde un principio sostenía que era el líder del partido, que era el que tenía la gente, con esta, digamos, derrota que tuvo en el 2020, él no se dio por vencido porque él entendía que esa derrota en realidad fue fruto de la influencia económica, política, incluso social del gobierno dominicano. Y esto no estaba lejos de la verdad del todo, en virtud de que todo el mundo sabe la cantidad increíble de dinero que invirtió el Estado en los medios de comunicación, en las redes sociales, para vender la candidatura de Gonzalo Castillo. Y que de hecho muchos de esos funcionarios, incluido a Gonzalo Castillo, están sometidos ahora a la justicia y presos precisamente por gran parte de ese desfalco que hicieron en las elecciones. Pero sucede que cuando llegan las elecciones del año 2024, en donde el PLD no está bien parado con sus seguidores, todo el mundo yéndose del partido, y Leonel cada día más fortaleciendo su candidatura y su partido, su estructura política, resultó interesante para Leonel Fernández el resultado de las elecciones. Y quizá no solamente interesante, sino que logró el objetivo, lo que él quería. Por eso fue el gran ganador de las elecciones, a pesar de haber perdido. Resulta que estas elecciones, cuando Leonel Fernández presenta su candidatura en su partido con su boleta, ya lo hace desde un escenario en donde el Partido de la Liberación Dominicana, fuera del poder, podemos decir que está tú a tú con el Partido de la Fuerza del Pueblo, porque ambos están fuera del poder. Y así como la Fuerza del Pueblo pudo invertir dinero en la campaña desde el bolsillo de algunos de sus líderes, los que estuvieran dispuestos a desprenderse, que todo el mundo sabe que eso no es tan sencillo, también el PLD
estaba en las mismas. Creo que en ese entonces recibió el Partido de la Liberación Dominicana más dinero de la Junta porque en aquel momento era la segunda fuerza de oposición. La Fuerza del Pueblo era la tercera por los resultados de las elecciones del 2020. Pero resulta que cuando se van a las votaciones, que el PLD queda en tercer lugar y la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández a la cabeza, queda en segundo lugar. Entonces, Leonel Fernández demostró lo que verdaderamente quería demostrar. Recuerden que para él no era necesariamente lo más importante estar en el poder, porque de haber sido así, aunque él no fuera el candidato, hubiese apoyado a Gonzalo Castillo o a Danilo Medina, pero en todo momento se opuso, porque ya él vio en aquel momento que esa facción danilista del partido quería sacarlo del aire, quería inhabilitarlo por el resto de su vida. Es por eso que Leonel se va del PLD. Entonces, con los resultados de las elecciones del 2024, Leonel demuestra no solamente a la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente a Danilo Medina, sino también a todo el pueblo dominicano, que verdaderamente él era y es el gran líder, en este caso ya de la fuerza de oposición. Y en aquel momento era el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Ya los hechos le dieron la razón, porque sacó una cantidad de votos muy por encima de la que sacó el PLD, con toda su estructura, con toda su dirección y con Danilo, Gonzalo y todos ellos trabajando en pos de sus candidatos, en este caso Abel Martínez, pero sin embargo Leonel Fernández, con su partido nuevo y con él a la cabeza como candidato, sacó la mayor votación. Por tanto, esto quiere decir que el sentimiento, el corazón de esos votantes, tanto de los que ya estaban en la Fuerza del Pueblo como de los que llegaron reciente en ese momento del PLD, se identificaban plenamente con Leonel Fernández, lo que certifica el liderazgo que él tenía en el partido antes de salir en el 2019, pero que esas personas se abstuvieron de votar por él simple y llanamente porque aún estaban en el gobierno, defendiendo sus botellas, sus empleos y cumpliendo con las líneas que le bajaron a mucho desde el gobierno central. Por tanto, queda demostrado con el triunfo o con la derrota de Leonel en las urnas, pero con su triunfo posicionándose como el partido mayoritario de oposición y como el gran líder, de hecho, el único gran líder de la política dominicana. Danilo Medina sale fuera del aire totalmente. Entonces Leonel Fernández queda bien parado como el gran ganador de las elecciones dominicanas del 2024, porque demostró quién tenía la razón en el 2019 y en el 2020. En este caso, continuando con este análisis, resulta que Abel Martínez sí fue un perdedor. Así como perdió las elecciones, quedando en tercer lugar, también esto le perjudica posteriormente. ¿Por qué razón? Si Leonel Fernández queda en tercer lugar, que era la aspiración que tenía el PLD, entonces Leonel se iba a ver obligado a apoyar a Abel Martínez si en caso de que hubiese una segunda vuelta. Pero también, aunque no se diera la segunda vuelta, si Leonel Fernández quedaba en tercer lugar, en el 2028 tendría que apoyar al PLD porque era la segunda fuerza de oposición. Por tanto, Abel Martínez tendría la oportunidad de ser presidente en el 28 con el apoyo de la Fuerza del Pueblo para sacar del gobierno a el Partido Revolucionario Moderno. Pero al quedar en tercer lugar, estas esperanzas se fueron. No solamente con la segunda vuelta que no se dio, sino también con su futuro político. Su futuro político porque en el 2028 él hubiese tenido la oportunidad de ser la opción principal. Pero al quedar en tercer lugar, ya todo el mundo sabe que no. Es una tercera opción. Y entonces queda Leonel Fernández como segunda opción, o sea, como el seguro candidato de oposición para las elecciones del 2028,
pero también está entonces su hijo, que todo el mundo lo ve como el sustituto de Leonel Fernández y como que lo están preparando para ocupar su lugar. Entonces, Abel Martínez perdió esta oportunidad. El escenario de Abel Martínez favorable, siendo una persona más analítica, acuciosa y estudiosa de lo que estaba sucediendo, el escenario ideal para Abel Martínez era declinar en favor de Leonel Fernández. Si él hubiese declinado en favor de Leonel Fernández con una propuesta de por medio, bajo el compromiso de que para el 2028, independientemente de los resultados de las elecciones del 2024, Leonel debía apoyar a Abel Martínez, de haber llegado a ese acuerdo, esa era la gran esperanza para Abel Martínez, porque primero no iba a tener en la costilla la derrota del 2024, porque no solamente es la derrota de no ganar la presidencia, sino para mí la peor, la derrota de quedar en tercer lugar. Entonces se hubiese ahorrado esas dos derrotas, por tanto quedaba invicto y como muy probablemente la primera opción para ser el candidato de oposición en las elecciones del 2028. Porque de haber apoyado a Leonel Fernández en las elecciones del 2024, si Leonel ganaba, bien, cumplió, ganó. Pero y si perdía, también cumplió. Y por tanto, Leonel Fernández salía del escenario político. Porque si con la fuerza del pueblo y el PLD unidos no podían ganarle al PRM y Luis Abinader, entonces obviamente era por el candidato. La percepción iba a ser esa, era por el candidato, y Leonel Fernández ya la gente no lo quiere. Ahí quedaba Abel Martínez invicto como la opción del 2028. Como apoyó a Leonel en el 24, en caso de haberlo hecho, Leonel ya se sabe que tendría que haberlo apoyado para el 28 y que su hijo tendría que esperar. Ahora la percepción es que Abel ya no tiene esperanza, que el candidato será Leonel Fernández en el 28 y en caso de que no sea él, lo será su hijo. Entonces, ¿qué implica? Que Abel Martínez perdió 2 veces la presidencia y el segundo lugar, pero aún así queda en segundo lugar. Para nosotros, el gran perdedor de las elecciones del 2024, con todo y su triunfo, fue Luis Abinader. El por qué lo veremos en el siguiente video. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Grandes historias dominicanas.